Vamos a trabajar el tema hoy de comunicación asertiva. Sí. Cuando hablamos de comunicación asertiva, ¿qué piensan que hacemos referencia? Una comunicación certera, verás, que mejor dicho, que sea lo que uno, o sea, que se haga entender lo que uno diga. O sea, que sea clara Sí. lo que yo estoy expresando. Sí, muy importante. ¿Qué más considera que puede ser comunicación asertiva? No tantos a la vez. Por ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿Qué puede ser cuando hablamos de todo el tiempo estamos comunicándonos, pero asertivamente, ¿a qué haremos referencia? Que la otra persona pone cara de que entendió, Efectiva. de que comprendió Sí. lo que yo le dije. Ahí yo creo que hay. Entonces, cuando tú dices que de pronto sientes que la otra persona te está poniendo atención, ¿sí? También tú decías de comunicación Efectivo. ¿en qué sentido efectiva? Pues a transmitirlo de una forma que sea fácil de entender hacia los demás, que sea congruente. Que sea congruente lo que estoy diciendo, que se señor. obtengan los resultados de acuerdo a esa comunicación. Pues cuando ¿Cómo uno qué no- resultados? Cuando uno no se hace entender por las cosas al mismo. O sea, que sea claro. Que sea claro el mensaje, ¿sí? ¿Qué otras cosas puede ser asertividad? Tú allá atrás, quedaste de última. ¿No? ¿Cómo? Entonces son muchas cosas, ¿no? Entonces ahí yo comencé como con una interiorización de que todos somos controlados por el mundo en que vivimos, ¿sí? ¿Somos controlados por los demás o somos controlados por nosotros mismos? Es como una reflexión de Skinner. Entonces en la comunicación asertiva hay varios factores. Está la escucha, ¿sí? Que es lo que me están diciendo, que me decía alguien que si yo siento que me están poniendo atención. El lenguaje no verbal, que es a través de los gestos, de las palabras, que a veces es mucho más diciente que el verbal. ¿Por qué? Porque yo puedo ser incongruente, como lo que tú decías, con respecto a lo que yo digo y lo que estoy expresando. Es decir, no estoy bravo, pero con mi rostro tengo cara de tótem. O estoy feliz, pero no veo ninguna sonrisa por ningún lado. Entonces con mis rostros a veces digo, o con una sola mirada, con un gesto, a veces digo mucho más que con solo el lenguaje verbal, ¿no? Me parece que ese es un PDF. Allá arriba están las flechitas de... Arriba donde dice Ah, 420. ok, ya. Ahí estás. Pero dale más fácil así. Estamos parados en la calle. Bueno, hay 3 estilos de comunicación mientras vamos avanzando acá. Sí, ahora sí. Entonces, ¿cómo es? Ya no, con las fechas ya quedó con las Ah, bueno. No, es que se me devolvió. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en este ratico que nos compete? ¿Qué es comunicación asertiva? ¿Cuáles son los estilos de comunicación? ¿Qué técnicas de comunicación asertiva hay? La escucha activa, el lenguaje corporal y la gestión eficiente del tiempo. Entonces la idea es, les voy a dar como unos tips básicos en cuanto a teoría, porque finalmente pues la teoría la pueden mirar y saben que es comunicación y todo eso. Sino vamos a hacer ejercicios muy prácticos donde al final del taller cada uno pueda identificar qué estilo de comunicación es el que habitualmente más usa y cómo puede mejorar. Habitualmente nosotros usamos todos los estilos, pero hay uno que nos marca un poco más. Entonces, como reflexionar frente a eso con ejercicios prácticos, a ver cómo es que me estoy comunicando yo. A veces no caemos en cuenta, ¿no? De cuáles son, cómo puedo mejorar yo en eso. Entonces, es lo que les estoy diciendo. Entonces, al finalizar del taller,
Los participantes serán capaces de conocer los diferentes estilos que existen de comunicación, la importancia de las habilidades comunicativas para el logro de los objetivos y la gestión eficiente del tiempo en la toma de decisiones, identificar su propio estilo y cómo explotar ese estilo, o sea, realzar el estilo, lo positivo que tiene su comunicación, así ver adicional también cómo podemos mejorar y valorar la escucha activa como un medio efectivo de comunicación, que es muy importante, no solo al hablar, sino al escuchar. De la metodología, pues básicamente como una reflexión frente a través de ejercicios prácticos, de juegos de roles, de cómo podemos mejorar nuestro estilo de comunicación. Entonces, comenzando ahí, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. O sea, muchas veces con nuestras actitudes estamos diciendo muchas cosas sin necesidad de comunicarnos. O sea, estamos hablando a través de nuestras actitudes, estamos diciendo muchas cosas. Vamos a comenzar con la comunicación pasiva. La comunicación pasiva es aquella persona que se cree inferior a los demás, es una persona que habitualmente tiene una autoestima baja, entonces permite que los demás pues vulneren sus derechos, porque es una persona que no es capaz de decir no, entonces lo juzgan de algo que no cometió o le ponen exceso de trabajo y no es capaz de decir no, sino sí, bueno, está bien, ¿sí? O sea, es pasivo en su comunicación y eso no es asertivo, tampoco es bueno. Uno debe expresar en un momento adecuado, decir no estoy de acuerdo, no tiene que ser agresivo, sino decir no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, o por qué me estás diciendo tal cosa, pero no quedarse callado. O sea, es también muchas veces una actitud de escape por temor a que haya confrontación entre comillas, entonces prefiero no decir nada como para evitarme problemas. De pronto si le digo qué tal que me echen del puesto, entonces tiene como sus temores ahí en el hecho de miedo a expresar, y no se trata de eso. Es muy importante expresar las emociones. Lo ideal es hacerlo de una manera adecuada, que es lo que vamos a mirar ahorita, o sea, asertivamente, pero poder decir no en algún momento o también preguntar por qué. Entonces esa es la comunicación del pasivo. Entonces, no sé, ignóralo como tú quieres, tú eliges, ¿sí? No toma ningún punto de vista ni decide. Hay otro estilo de comunicación que es el estilo de comunicación agresivo, ¿sí? Entonces, contrario al pasivo, la persona agresiva se cree superior a los demás y no le importa pasar por encima de los demás para lograr lo que él quiere, ¿sí? Porque se cree superior. Entonces corta la comunicación, aquí se hace lo que yo diga y punto, ¿sí? Y ya, es la persona autoritaria, ¿sí? Ese es el estilo agresivo y no le importa pasar por encima de los demás, ni lo que sientan, ni nada, sino es lograr el objetivo de lo que él piensa y lo que él quiere y ya. Entonces ahí se bloquea la comunicación de inmediato, por supuesto. Esa es una forma agresiva. Otra forma agresiva puede ser con palabras soeces, por ejemplo, ¿sí? O con actitudes de un empujón, o ya a nivel físico o verbal. También puede ser ya un poco más agresivo que esta actitud. ¿Sí estamos claros ahí con el pasivo y el agresivo? Ahorita lo vamos a ver con ejercicios. De la comunicación agresiva. Entonces es la expresión de pensamientos, sentimientos y creencias de forma hostil y dominante, violando los derechos de los demás. Entonces, en la autoestima de la persona agresiva, pues se siente superior a los demás, impone sus derechos porque se considera más importante. Entonces no importa pasar por encima de los demás. El pasivo, el sumiso. Entonces es una conducta de oída, lo que yo les decía, no, mejor no digo nada, me quedo callado, ¿sí? Porque sus pensamientos y creencias
piensa que no son importantes, entonces permite que los demás violen sus derechos. Es la conducta de huida. Y este contrario se siente inferior a los demás porque piensa que los derechos de él no cuentan, no son importantes. ¿Cuál sería el ideal? Entonces el ideal no es ninguno de los dos. No necesito ni ser agresivo, ni tampoco quedarme callado. Eso es lo que es comunicación asertiva. Entonces es muy importante también la actitud, digamos, en que yo lo haga. La mirada, por ejemplo, el hecho de mirar a los ojos, eso yo siento que la persona me está poniendo atención. De pronto acercarme si puedo, oye, ¿tú por qué me estás diciendo eso? La actitud que yo tenga depende también el estilo de comunicación de la otra persona. Es decir, si la persona a la que yo le voy a decir algo es una persona agresiva y en ese momento está muy agresiva en su comunicación, si yo le voy a decir algo en ese momento, no es asertivo, porque seguramente va a generar el roce y no vamos a llegar a ningún acuerdo ni a ninguna solución o yo expresar porque no es el momento adecuado. Debo decirle sí, pero cuando la persona baje un poquito la guardia, en caso de que sea una persona agresiva, y luego sí manifestarle lo que yo pienso. Pero debe ser de forma inmediata, o sea, en ese momento no, pero sí me refiero en el mismo día. Eso es muy importante para que tenga efecto, porque si a mí me molestó algo que alguien me dijo hoy y dentro de 8 días voy y lo abordo, es que usted hace 8 días, así que ya no tiene ningún efecto. No en el momento ya de que esté la persona, pero cuando vea que baje la guardia en ese mismo día, le digo. Es muy importante también decir no, ¿sí? Alguien decía tener claridad en la información, eso es muy importante, o sea, expresar con claridad lo que yo estoy diciendo y con argumentos, ¿sí? Si yo voy a hablar algo que quiero expresar, debo tener argumentos y tener claridad en la comunicación, no es que pienso que no, pero qué o qué, sí, no, o sea, finalmente que entonces tener claridad en el mensaje. Lo que yo quiero es que me aumente el sueldo, no sé, muy claro en la información de lo que yo quiera obtener. Necesito un permiso para el día tal, porque o mis vacaciones, porque ya llevo acumulado 3 periodos y no he tenido, y en fin. Pero tener claridad en lo que yo quiero, pero hacerlo de una manera adecuada. Muy importante también es parafrasear, porque es que nosotros tendemos a ponerle emoción a los contenidos o a las actitudes de las personas. Entonces terminamos creándonos un video inexistente que solo existe en nuestra mente, pero que seguramente de pronto no es cierto. O sea, pasó algo, me dijeron esto y yo no digo nada, me quedo callado, pero empiezo a pensar, claro, me dijo esto seguramente porque es que como ya digo lo otro me quiere aburrir, o es porque me tiene rabia, o claro, como empiezo a armar un video inexistente en mi mente. Es muy importante aclarar, lo que tú me quieres decir es esto y esto y esto. Y eso suele pasar mucho en comunicación, no más en algo informal, en una cita. No hay claridad en el sitio de encuentro, nos vemos en tal lado, pero al fin en cada entrada, en donde, no es que yo asumí que nos íbamos a ver, asumí, donde siempre, por decir algo, porque no hay claridad en la comunicación, el mensaje debe ser muy claro y muy puntual. Entonces parafrasear es muy importante también y expresar emoción también. O sea, no me gusta lo que me estás diciendo porque considero que Y en determinado momento también es importante en asertividad un tono, el tono de la voz, la mirada. Y si estoy diciendo algo que no estoy de acuerdo, el tono, porque es que a mí no me parece eso que tú me estás diciendo, pues no va a tener ninguna efectividad. Considero que no, ¿sí? Como que también tenga seguridad en lo que yo estoy diciendo. Lo mismo cuando estoy hablando con cualquier persona, el hecho de que yo la mire y ponga atención, eso da seguridad de que le estoy poniendo atención. El hecho de que yo escuche no quiere decir que esté de acuerdo con lo que la persona está diciendo, simplemente estoy escuchando. Y esa es otra charla, de pronto la hacemos más adelante, que es lo de conflictos. Conflicto no es problema, conflicto es diferencia de opinión. Entonces, si yo no estoy de acuerdo en algo, eso es un conflicto, pero no quiere decir que sea malo, sino es la forma de resolver. Y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en nuestras creencias, ¿sí? Eso no quiere decir que vayamos a generar roce. Entonces, decir no, expresar nuestras opiniones personales, también muy importante aceptar la crítica con objetividad. Es decir, si me están diciendo algo, yo, o sea, tener
como el criterio y prueba para decir, bueno, sí, tienes razón en lo que me estás diciendo, eso es aprendizaje, puedo mejorar en tal y tal cosa, de pronto no me había dado cuenta y eso que me están diciendo es cierto, pero no cerrarme tampoco a que es que me quieren juzgar y no sé qué, y entonces lo que me están diciendo no, sino escuchar atentamente a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál sería la técnica asertiva? Disentir pasiva y activamente. O sea, cuando usted no esté de acuerdo con alguien, tampoco es recomendable fingir lo que no estoy. Es decir, eso se nota que me están diciendo algo y yo como por, digamos, entre comillas, no le estoy poniendo atención, sí, sí, claro, sí. Como, ¿sí? Eso tampoco es conveniente como fingir que estoy de acuerdo como por evitar lo que me están diciendo o no estoy interesada en el mensaje que me está diciendo la persona, ¿sí? Entonces no es fingible ni tampoco sonriendo, sí, pero ya digamos es como irónicamente en el sentido de que estoy fingiendo que sí es importante lo que me estoy diciendo cuando no me importa en lo absoluto. Entonces, si una persona le solicita hacer algo que a usted le parezca razonable o desagradable, pregunte por qué debe hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué consideras que tal y tal cosa de la situación que me estás diciendo? ¿Sí? Como para una explicación frente a lo que me están diciendo. Para que también, así como yo debo hacer con argumentos lo que yo estoy expresando, solicitar también que me digan con argumentos la razón o el motivo de lo que yo estoy preguntando. No porque sí, sino que tenga un argumento. Permita que los demás conozcan su opinión, sus sentimientos sobre cualquier cosa que le parezca de interés. Entonces vamos ahora a hacer algo práctico. Entonces lo que vamos a hacer en comienzo, vamos a poner unos ejemplos para hacer unos juegos de roles acá mismo internamente en la oficina. Entonces, entre ustedes, una comunicación de algo. Ayúdenme a poner un ejemplo, ustedes que están acá en el diario vivir, de una situación X, de información o de qué manejan. No, pero están muy comunicativos. Sí, por ejemplo, ayúdame de una situación que se suele presentar acá o La algo. solicitud de X o Y persona. Que yo necesite para mi área un ingeniero, sí, la solicitud de persona. Entonces, ¿y ahí cuáles son los roles? ¿La persona que llega a hacer la solicitud es alguien externo? No, Alice, ¿cómo se hace la solicitud de personal? Con un formato, se dilige ese formato. Pero necesito dos personas. ¿Quién va a hacer la solicitud? Un director de proyecto, puede ser. Eso, exacto. Entonces sería el director de proyecto y la otra persona a la que le va a recepcionar la solicitud. ¿Sí? Serían esos dos. Entonces, ¿quiénes van a ser los actores? Es un juego de roles. No quiere decir que porque dijimos que este es porque tenga este estilo o algo. No, X. Entonces, el director del proyecto. Gabriel. Gabriel. No, porque no hay Erika que no participa. Gabriel. A ver, Gabriel. Usted está más cerca ya de Alice. No, por eso, o sea, atrás. Gabriel, no, porque dice que no sirven para Pero no, están muy tímidos. O al azar. ¿Tú vas a ser de director de proyecto? ¿Quieres? Listo. Y la otra persona va a ser la que le va a recepcionar, ¿cierto? Que ese puede ser quien tú quieres. ¿No? Sí. ¿Señora? Bueno, cualquiera, sí. Listo, pero entonces acá en el medio, si quieren nos ponemos de pie y hacemos el ejercicio. Y luego vamos a mirar, X, hágalo abiertamente y luego entre todos vamos a mirar cómo fue la comunicación y cómo puede ser. De las situaciones que tú haces, que no manejo bien el tema, pero me imagino, vas a hacer la solicitud y ella te va a atender la solicitud, a ver cómo nos va. ¿Listo? Y tú puedes hacerlo como quieras, autoritario, si quieres empezamos con un estilo autoritario. ¿Sí? Saca tus dotes de actor, Oscar. A ver, Oscar, usted que ha visto tantas películas. Sí, ¿qué estilo? Bueno, podemos utilizar en comienzo autoritario ambos o como quieran, como para ver. A ver, tú autoritario, a ver,
situación. ¿Ya? Ya. ¿Quién es el encargado? Necesita un lapicero para pucharla. Alice, buenos días. ¿Cómo estás? Es que ya empezó el proyecto y no hay personal. No tengo personal y me están acosando y tú pues no me colaboras. Pero ya me enviaste la... Hace días te envié el formato. Pero a mí no me ha llegado nada. ¿No? No. Pues va a tocar revisar el correo o hablar con el ingeniero Orlando, porque no tengo más tiempo y ya tengo al cliente encima. Sí, yo creo que deberíamos revisar porque no sé si tienes mi correo mal o... No, no sé, pero eso para hoy. ¡Hoy! ¡Hoy mismo! ¿Ya? Bueno, Fin de la entonces vamos escena. a mirar cómo vieron al director en su estilo de comunicación. ¿Cómo lo vieron? No, pues como En los estilos autoritarios, Medio sumiso, agresivo. asertivo. Un poquito agresivo, porque lo viste un poquito No, agresivo. medio agresivo. No, Medio. pues básicamente por el tono de voz, ¿no? Sí, eso, el tono de La voz. expresión corporal. Sí. Los demás, ¿cómo lo vieron? ¿Ah? Pero yo no lo vi tan agresivo. ¿No? No, un poco, pero no. O fuerte así, digamos, de. Pues de pronto cuando Adalys le respondió es que a mí no me ha llegado nada, Lo- y de pronto sabiendo que él sí lo había enviado. Yo vi de pronto más agresiva a ella. ¿Por qué? Porque es que ella no dio la información, sino lo que hizo fue defenderse. Es que a mí no me ha llegado nada. Entonces revisemos el correo a ver si no. O sea, me está confrontando la otra persona. ¿Sí? ¿Sí? Si no, no, claro, digamos, si hubiera sido asertivo, con mucho gusto, verifiquemos de un momento, porque no me ha llegado la información, pero no, lo que yo sentí era que se estaba defendiendo, ¿sí? Defendiendo, entonces eso bloqueó la comunicación, porque finalmente, ¿qué pasó? No supimos si sí o si no, se solucionó la solicitud o no, ¿cierto? Pero son los estilos, digamos que acá no estamos mirando que tú ni tú, sino los estilos que podemos utilizar. Ahora vamos a hacer la misma situación y vamos a cambiar la situación. Vamos con otros dos actores. Va a ser el mismo persona que va a llegar, pero esa va a ser una persona, no sé qué estilo, sumisa de pronto. Y el otro va a ser, es que dos sumisos es complicado. ¿Sí? ¿Cierto? Eso ahí está mal. Por eso, pues entonces, o asertivo, o X y miramos cómo puede ser el estilo. ¿Tú quieres ayudarnos? Carmencita. Sí. Uy, Sal con de ahí, Carmen, sal de ahí. ella no es sumiso. Carmencita, pero entonces lo rico es como cambiar estilos para mejorar. Digamos, Carmencita, ¿cómo la consideran que ese es su estilo habitual? Pero ese uy, ¿qué significa? Dulce. Ay, con nosotros. Carmencita, ¿y quién va a ser del funcionario, el servidor o la persona que lo va a atender? Cualquiera, uno de atrás. ¿Tú? ¿No? Ah. Edgar, ¿quién es? Muestra de Itama. Edgar. El director. O sea, es la misma... Sumiso. Bueno, hagamos la misma para terminarla, cómo sería lo adecuado y luego cambiamos a otra diferente. yo soy el agresivo, pues qué pena. Usted es el sumiso. Soy el sumiso. Tú vas a ser el director sumiso, que es como raro, pero vamos a ver. ¿Y tú? Con la misma... Sí, otra cosa que tú quieras, en fin, no tiene que ser necesariamente. ¿Listo? Como quieras. Listo. Carmen, buenos días. Hazme un favor, es que ya arrancó el proyecto y necesitamos ya la información del personal. Pues sí, ya tú la tienes. No, yo no la tengo porque pues se supone que usted me debe hacer la solicitud y Yo te envié esa solicitud. pues tendremos que mirar a ver cuándo la hizo y si ya me llegó al correo. El problema es que yo no necesito para hoy. Por favor, dígale, por favor. Pues vamos a mirar el correo y pues
confirmaríamos las hojas de vida si hay puntos en el perfil de la persona que está haciendo. Ah, bueno, no te preocupes. Pues yo sí miro y cualquier cosa estamos en Sí, y ahí como lo vieron, pero ahí esto está, ¿cierto? Ahí como vieron el estilo de Edgar, de Edgar, ¿cómo lo vieron? Sí estuvo como sumiso, ¿cierto? Pero resultó haciendo el trabajo él. Por eso, o sea, por eso, porque no, como no se atreve a decir no, entonces es sumiso, es pasivo y aceptó la carga y finalmente no aclaró. Y a la persona que lo estaba atendiendo. O sacó bien de taquito. Sí, pero fíjese que en ninguna de las dos situaciones nos hemos comunicado adecuadamente porque ambas situaciones han quedado en el aire. O sea, sí, voy a revisar, voy a mirar, pero ¿qué? O sea, finalmente él no obtuvo lo que quería ni la persona tampoco le dio una respuesta concreta, ¿cierto? Entonces vamos ahora por tercera vez a la misma situación a tratar de hacerlo adecuadamente en los dos estilos. Tanto el director como la otra persona tratar de ser asertivos. ¿Quiénes van a ser esos asertivos? Joana. Sí, Joana. Sí, Joana. No, ya no ha querido participar. Juan. Y yo. Bueno, listo. Vale. Por favor, tienen chaleco antibalas. Dale. ¿Dónde está Joana? Acá al centro. Ah, yo estaba mirando, era la chica de allá. Entonces acá al frente para como ponerle emoción a la cosa. No, yo siempre No parece. no, yo estoy en mi escritorio. Bueno, vamos a tratar de mirar cómo podemos mejorar para hacerlo asertivamente. Ambos. ¿Pero quién es quién? Usted es el director y Joana Ah, bueno. es la que... ¿Y le tengo que pedir es qué? ¿El personal? Lo que quieras. No, no Al baño, Pero ¿para qué si está limpio? Buenos días, Joana. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, gracias. Ah, bueno. Joana, ¿qué ¿Y pasa su con el merced? personal, Joana? ¿Cómo van los niños? No, es que ahorita no tengo tiempo para eso. ¿Me puede decir acerca del personal que le traía hace un mes? Ah, me pidió hace un mes el personal. Sí. Ah, pero es que a mí no me han pasado ningún reporte, ningún... No, ¿cómo que no? Yo le mandé 3 correos. No, con mucho gusto. Y dos Venga, cartas. siéntese aquí conmigo, miramos. No, pero es que eso fue hace mucho tiempo. No, pues Debería venga, estar miramos listo. en un momentico. Bueno, está bien, muestre. ¿Muestre? Como puede usted ver, yo no tengo ningún correo de solicitud de personal. No, sí, mírelo, aquí está. No, ese no es. No, ese no ¿Sí? es. Es del Joana, mes anterior siempre es del igual. otro proyecto. Siempre No, es ese igual, no yo le es. mando la requerimiento y usted nunca me Usted está colabora. equivocado. No, muchas gracias, muy amable. La cuestión acá es solucionar, no pelearnos. A ver. Ah, bueno, está bien. Ay, sí, mírelo, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, ¿me va a colaborar? Sí, Bueno, claro, muchas con mucho gracias, gusto. muy amable. Bueno, está bien. En la tarde le tengo la razón hasta luego. Bueno, gracias. ¿Cómo los vieron ahí? Peor. Ya ha estado complicado, ¿cierto? Pero bueno, yo hago una pregunta. Lo que pasa es que hay algo también interno, pues yo no lo manejo, pero finalmente es que sí no está la requisición, ¿o qué es lo que pasa? Bueno, Pareciera que es lo que solicitan nunca ha llegado. Entonces, si la persona no tiene la información, no la puede dar tampoco. ¿Sí me hago entender? lo que pasa es que de pronto en ese proceso acá son más de una persona. Entonces, el director puede que de un momento a otro lo haya solicitado y resulta que lo necesita para allá, pero pues no se puede de un día para otro. Entonces, Alice hace el proceso ahí, charan, chan, chan, pero aparte de ella hay que informarle a más personas. Y cuando no va a ser un conducto regular de aquí para allá, pues ahí es cuando entra el conflicto de que usted no me dijo, usted sí me dijo. Y yo le pasé la información, no, pero a mí no me la han dado, por eso no, a Alice no sabe y por eso. Entonces, ese es un tema Un siempre. problema de comunicación, Sí. pero que mire, podemos mejorar. Es simplemente que todos tengan la información, ¿no? O de pronto le llega a la persona y la persona se guarda la información, en el momento otra cosa y no la envía, como la cadena que existe, entonces no todos están enterados del tema y se bloquea el proceso. Yo creo que en principio radica en que no se hace la solicitud a tiempo.
empezando por ahí. Porque acá es todo para allá. Todo es ya y es de un día para otro. Entonces Eso. cuando no hacen las cosas a tiempo, pues empiezan a truncarse porque pues, la persona Pero para buscar a otra para hacer los eso pasa en procedimientos todas las, necesita tiempo. todas las empresas de ingeniería, pasa lo mismo. Ah, no, sí, Todo es obvio, para allá, pero todo. sí es un problema. Claro. Sí, es que el tema es más bien. Ah, tú te, pensar que los espérate un momento que tú requerimientos tenías la palabra primero, yo voy a moderar. Sí. Sí. Yo pienso que es que cuando uno envía un correo electrónico, uno da por hecho que a la otra persona le llegó o que la otra persona está pendiente de los correos electrónicos. Y a veces no. Y a veces no. A veces hay muchos temas y generalmente uno no se da cuenta del correo de los correos electrónicos. Entonces, cuando uno lo envía, debe llamar y decir, mire, yo le envío un correo electrónico, por favor confírmeme que le llegó, para cuándo me puede tener eso, yo lo necesito urgente, pero dígame usted dentro de las cosas que tiene, pues para allá, si me puede colaborar hoy mismo con esta solicitud. O sea, como colocar en el correo, por favor, confirmar el recibido. Y adicional, Pero reforzarlo igual- con llamada telefónica, es que es más No, sí, la pero- llamada. Pero igual el correo se lo están mirando, pero está lo mismo. Sí, si no me confirmó, entonces yo digo, ah, bueno, no lo recibió. Es que a veces damos por hecho que la otra persona sí lo leyó y lo recibió. Lo que yo les decía, el video yo lo mando y asumo que lo leyó, pero nunca. Hay personas que uno no, bueno, Hasta que no no sé está, qué, no está en la oficina por 8 días. o está se fue de viajando vacaciones. fuera. Entonces ahí sería, por ejemplo, la llamada telefónica, Sí. para que tuviera un poco más de credibilidad frente a si sí recibió la información. No, si yo hablo, pues yo ya sé que efectivamente sí recibió la información. Lo que dice el ingeniero, de pronto esta persona no está, Mm. entonces ¿quién puede colaborar mientras ella llega? ¿Quién está A cargo. pues, a cargo? Gracias, ingeniero. Pendiente de los correos electrónicos, ¿quién le puede ayudar con esta solicitud? Es como el seguimiento también, ¿no? O sea, como que si lo envío y ya, y pienso que ya... ¿Tú querías ahora sí decir algo? Sí, que los receptores también tienen que pensar, o más bien acomodarse, que los proyectos y en ingeniería siempre es las cosas muy rápido. Y muchas veces dependemos de las solicitudes de los clientes externos que nos piden las cosas pues de allá para allá. Entonces, de pronto los receptores no son muy pues, receptivos, la redundancia ahí, de que esas cosas son muy urgentes. Entonces, siempre la tendencia es a dejar la cola y pues muchas veces eso no funciona. Los manda de último. Pero entonces, ¿cómo podríamos mejorar y ser asertivos en el proceso? Primero yo pienso que sería lo del director, no hacer la solicitud, porque si no hay solicitud, pues no se inicia la cadena. Si no tengo la solicitud, entonces ¿cómo voy a No hay hacer algo proceso. que no me han solicitado? No hay proceso. ¿Cómo establecer un procedimiento de comunicación? Debe existir. Sí existe, exacto. Pero no se realiza o qué. Esto es como, o sea, lo que... pues, lo O que por la todos inmediatez. Ujú. Por la rapidez de la información que se necesita, a veces no se hace el debido procedimiento. O a veces se queda sin hablado. A veces se queda sin hablado. Entonces a veces se cortan las comunicaciones cuando de pronto solo se informa y no se entrega el soporte. ¿Sí? Entonces de pronto la persona encargada de recibir la información para poder proceder a realizar esa actividad, si le informaron así, hay que necesitar un personal, se le puede olvidar porque de pronto está haciendo muchas otras actividades y no tiene el soporte, y entonces después se empieza el conflicto porque a mí nunca me interesaron nada. O sea, no hay la Por eso es que- evidencia. ah, claro, Sí, a mí no por me eso es que interesaba toca seguir los la solicitud. procedimientos que están instalados dentro de la empresa pues, para que no se Yo presente te este tipo informé, de o yo te problemas. informé por correo, pero realmente no está el soporte que realmente hay. La evidencia porque yo puedo decir que no me dijeron nada. Sí, claro. Si fue solo verbal y Si no ya. hay soporte, pues culpa del Sí, director. sí. Pero entonces todo eso es comunicación. Y ¿Sí? igual los canales de comunicación, porque por ejemplo, puede que yo le haya informado a otra persona y de pronto esa no es la persona adecuada para hacer ese proceso o esa actividad. ¿Sí? Entonces esa persona no comunicó a la persona que realmente debe hacer esa actividad. Entonces el canal de comunicación no es el adecuado para yo saber y ser asertivo de lo que yo quiero. O sea, no es directo, digamos. Exacto. Establecer la línea directa en los enlaces de cada uno de esos responsables. Y yo sé que la responsable de recibir ese proceso es, digamos,
esa Alice de recibir la solicitud, pero yo se lo envío a otro director o al director, suponiendo el proyecto, y el director de pronto lo informó a Alice, entonces se cortan las comunicaciones y la persona que realmente tiene que hacer el proceso no está informando. Entonces ahí se cortan esos canales. Se corta. Y también lo que yo vi en los estilos, hay algo importante, pero que ya es, bueno, forma parte de comunicación y es otra cosa que es como compromiso. Entonces, digamos, me abordan a mí esa información, pero adopto la actitud de escape, o sea, no tengo nada de ya, ¿sí? Pero mirar a ver qué fue lo que pasó frente a, como ir un poco más allá, ¿sí? Miremos el correo, hablemos, no, pues es que no me ha llegado nada y listo. Entonces, ahí ya queda la comunicación bloqueada y no se va a solucionar nada. Entonces sería como la cadena de eso que ustedes dicen. Y también la parte de escucha es muy importante. De pronto lo que tú estás diciendo, la persona, tengo en mil cosas, no sé qué, y me llaman a decirme eso y yo escuché pero no atendí. O sea, como algo bla 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 bla, pero no tuve atención. Vamos a hacer un ejercicio ahora de la siguiente manera para nuestro estilo de comunicación. Lo vamos a hacer por parejas, sentados frente a frente, de a dos. ¿Sí? Pero que cambien ustedes para que queden, claro que aquí mayoría son como hombres, para que queden como mezclados, hombres y mujeres. Eso, frente a frente. Ya les digo qué vamos a hacer. Frente a frente. Frente a frente. No, porque por ejemplo, vea las dos, acá se pueden, tú te puedes pasar acá. Allá quedaron las dos señoras también. Pero vea, por ejemplo, ustedes allá, cambien con las de acá. Y traten de hacerse con una persona que no hablen tanto en su diario vivir. Pues todos acá, la oficina es pequeña, pero preferible con uno que no comparta tanto. Cambiemos. Pero Cambiemos. Yo no me hablo con ella. Sí, claro. Sí. Claro. Pero yo no, es que no me hablo cansado. Cansado de hablar con Joana. ¿Cómo? Quiere hablar contigo. ¿Cómo se apaga la luz? Gracias. No, la de ahí, eso, para que no me digan. Listo, venga, a ver, pero tú quedaste como, es que esperen, no, con la señora de atrás, mira. Señora de atrás. La señora, ¿cómo se llama ella? ¿Con Erika? Con Erika. Mire, Joana, con Joana. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, se van a enumerar las parejas. Una persona va a ser el número 1 y la otra el 2. Como quieran, ¿listos? 1, 2. Me dice 1, que le quede claro. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente, el número 1 va a hablar al número 2 durante 1 minuto y el otro solo va a escuchar. El tema es libre, puede ser del trabajo, de algo personal, de lo que quieran. El 1 habla y el 2 escucha a partir de ahora. Que tú hables y yo te escucho. El 1 habla y el 2 escucha. Pero están hablando los dos, es solo el 1. ¿Quién es el 1? El partido de cómo va, el único representante del país de fútbol sudamericano. Vamos a ver, yo estoy positivo de que empecemos a avanzar a la semifinal, como hace año y medio, que por poco llegamos a la final. Accidentes de la vida no me puedo, pero bueno, ahí vamos. Entonces, es apasionado por el fútbol. Bueno, casi siempre. No.
Esperar a ver cómo le va el equipo en el resto del torneo, en los 3 torneos que está vivo. Espero que no haya incompatibilidad entre los equipos de fútbol, porque si yo soy de Santa Fe, no sé, era mucho más de qué equipo era, porque entonces ahí puede haber problemas. Bueno, ahí vamos. Puede ser una frustración, no es que el domingo partido ahí perdió con el Cali, lástima, así, bueno, le va a hacer viaje de lo mismo, no se pueden ganar todos, desafortunadamente, ¿qué más quisiéramos? Pero vamos a ver si logramos el hat-trick de los torneos, complicado, pero ahí vamos. Qué minuto tan largo, ¿no? Listo, cambiamos. Y ahora Ahora el 2 habla y el 1 escucha. puede ser del mismo. Lo que quieran, el tema es libre. Responderle a lo que dijo o otra cosa, no interesa. Sí, o sea, a mí me Ya, parece importante. a partir de ahora, el 2 habla y el 1 Siempre apoyar a escucha. un equipo colombiano en las copas internacionales. Por ejemplo, yo soy hincha del Deportivo Cali, pero no me molesta que Santa Fe avance en la Copa Sudamericana. Es más, pienso que hemos perdido oportunidad en los últimos años de ganar un torneo internacional con cualquier equipo colombiano, porque pienso que los equipos colombianos han subido mucho el nivel, digamos, en el fútbol interno, y pienso que podríamos haber ganado en estos últimos años otra Copa Libertadores o otra Copa Sudamericana, ya que los equipos argentinos y brasileños también han bajado un poco como el rendimiento. Entonces, me parece que sí, hemos avanzado un poquito nosotros como en nuestro torneo local, y los otros equipos a nivel internacional también han tenido un poquito de crecimiento, deberíamos tener otro trofeo internacional, ¿sí? Y llega a través de Santa Fe, o si llega a través de Nacional, o a través de Cali o de Junior, sería bueno para el fútbol colombiano. Sería más jugadores para la selección, que se figuren, que se destaquen. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. El número 1 le va a decir al 2 algo, o puede ser una situación o expresar una emoción, pero lo va a hacer con lenguaje no verbal, es decir, solo con gestos. Y luego el 2 al 1, ahí se hace el minuto un poquito más largo. No. Listo, con gestos, le va a decir algo, pero lo va a hacer con lenguaje no verbal. Listo, entonces comienza el 1 a decirle algo al 2 solo con lenguaje no verbal. Puede ser una emoción o puede ser una situación. Pero ahí no se puede escuchar palabras, porque estamos con lenguaje no verbal. Como preocupado, ¿no? Pero sin palabras, ¿tú por qué estás hablando? No, solo... Sí. ¿Pero solo gestos o también? Gestos, todo, porque desde que no sean con palabras... Cuando es emoción se hace un poco más largo cuando es con los gestos que con las palabras, ¿no? Entonces, si quieren, cambiamos. Ahora el 2 al 1. El 2 al 1 le va a decir algo de eso, con el lenguaje no verbal.
Socializar. Si fuera todo no verbal, mejor dicho, las cosas no se moverían. ¿Listo? Ahora vamos a socializar. Vamos a socializar. La primera parte, ¿cómo se sintieron cuando ustedes solo estaban hablando? A ver, te escucho. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste cuando solo hablabas? Bien, normal. Pues digamos que cuando, o sea, uno empieza a hablar, sí, pero a veces como no recibe como la información de la comunicación, uno empieza a ¿qué más? Una comunicación asertiva. Sí, no es una comunicación asertiva. O sea, por lo que solo hablas, si hubiese gustado que hubiera interactuado la otra persona, ¿sí? Que se hubiera hecho sí, Lo más importante. para poder, digamos, hacer un buen proceso de comunicación. Solamente está dando información, expresando. Les hizo falta como esa retroalimentación del otro, ¿sí? El hecho de solo hablar. Y ustedes cuando solo hablaban, ¿cómo les fue? Pues aparte es una parte segura de uno saber qué está hablando, porque eso es la comunicación. No pero vamos solo hablando, cuando estábamos solo hablando, sí. Bien, pues era una información que le estaba dando a él. Si interactuamos, era un tema que a él le interesaba. También. Digamos que independientemente que... Del tema, ¿tú cómo te sentiste exacto cuando solo hablabas? Pues o sea, me sentí segura. Bien, ¿ustedes cómo les fue por acá cuando solo hablaban? Cuando yo empecé a hablar, digamos que como es con una persona con la que uno habitualmente está hablando y tiene cierto tipo de confianza, entonces pues para empezar uno primero pues está mirando a ver sobre qué va a hablar, pero entonces ya después que uno empieza a hablar sobre el tema, entonces pues se desenvuelve la cosa, ¿no? Como bien, ¿y ustedes, el ingeniero, cómo le fue cuando solo hablaba? No, pues en cierto punto, cuando ya va avanzando la comunicación, ya se empieza a sentir incómodo por no sentir la interacción con la otra persona. Una sola persona hablando, pues, bastante incómodo. Se sentían y como eso que era un minuto nomás. ¿Y ustedes, Natalia? Pues a Andrés le costaba un poquito, le costó un poquito expresarse al principio, pero ya después entró como en un tema familiar y ya le fue más fácil. En cuanto a la mímica, sí. Bueno, la primera parte, cuando solo escuchaban, ¿cómo se sintieron? Cuando solo escuchaban. Con sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dio sueño? ¿Por qué te dio sueño? O sea, el tema. De lo que te estaban diciendo no te sí, el tema no o qué. ¿O no te interesó? Cuando solo escuchaban, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste cuando solo escuchabas? Yo me sentí bien porque Adalys tenía la conversación fluida, además siempre me estaba mirando y pues el tema pues, era interesante. ¿Hay alguna diferencia cuando hablamos normalmente en el diario vivir, hacerlo así con atención plena? ¿Con plena atención? ¿Hay diferencia o no? Sí, es diferente hablar uno con una sola persona que dirigirse a uno. O sea, es muy diferente que una persona le escucha un tema a si yo me pongo a hablarle a todos y la gran mayoría se van a distraer. Pues es muy diferente. ¿Se habrá diferencia? ¿Sí? ¿Por qué consideras que hay diferencia? Pues porque siempre la comunicación de cada persona es diferente. Entonces, es importante que las personas estén bien atentos a lo que dicen las diferentes personas para lograr entenderlo. No es lo mismo de pronto hablar con una mujer que hablar con un hombre. Siempre es diferencia, sí. ¿Por qué? Porque, a ver, sí, porque aquí a ver. ¿Sientes que te escucha más o menos el personal femenino o masculino? ¿Qué? No es tanto que escuchen más, sino que de pronto los hombres toman las cosas
formas en una forma más como plantear una solución. De pronto las mujeres se concentran más porque hay errores o porque no hay buena comunicación y se centran en ese tema en vez de seguridad. Aunque sientes con más atención. Porque yo no sé si les comenté la vez pasada, creo que sí, que es la técnica del mindfulness. Que es una técnica que se desarrolló en Alemania que se denomina atención plena. El hecho de yo poner plena atención a algo, mi mente descansa y mi cuerpo se relaja. Porque nos hemos vuelto mecánicos. Entonces a veces nos hablan, ¿cierto? Nos dicen algo de todo lo que vimos ahora, y yo, está como el zumbido ahí, pero realmente yo no estoy poniendo atención. Muchas veces me hablan, ay, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Sí? Como que no lo recuerdo. Y así en todo lo que hacemos, lo hacemos mecánicamente, si comemos, si nos bañamos, no recordamos ni siquiera que almorzamos muchas veces porque lo estamos haciendo de forma mecánica, no con plena atención. Lo mismo es en la comunicación. Yo puedo también decir que estoy poniendo atención solo con la cabeza, con mi mirada, sí, o algo sin necesidad de hacerlo con palabras, pero era un minuto nomás y sin embargo nos cuesta dificultad como el estar como quietos, digamos con atención plena durante un minuto. Ahora vamos a mirar la segunda parte. Lo que vamos a hacer es mirar qué entendió la persona, a ver si eso que entendió si era o no. Entonces comencemos por allá. ¿Tú qué le entendiste a ella que te quería decir con el lenguaje no verbal? ¿Tú qué le entendiste? Que se sentía Se igual con la falda negra. Se fue con el cabello morado. ¿Tú qué le querías comunicar? ¿Diferente? ¿O era una cosa? Sí, ¿qué? ¿Qué le querías comunicar en realidad? Pero fíjese ahí que lo logramos con el lenguaje no verbal. Una cosa era lo que él entendió y otra lo que ya le quería transmitir, que fue un mensaje completamente diferente. ¿Tú qué le entendiste a él? ¿Qué le entendiste? ¿Por qué? ¿Es algo muy personal o por qué? Bueno, ahí acá, ¿tú participaste? Ah, no, bueno, entonces vamos por acá, es que acá se ve un poco la atención por lo que estamos. ¿Tú qué le entendiste a, cómo es tu nombre? A Diego, ¿qué le entendiste? Que ya era la hora de las 11. ¿Sí era lo que querías expresar? ¿Sí? ¿Tú qué le entendiste a ella? ¿Sí? Entonces ahí se comunicaron, lograron comunicar bien ustedes. ¿Tú qué le entendiste a él que te quería comunicar? Lo iban a regañar y mal. ¿Sí? ¿Y tú qué le entendiste a ella? Pues que ella estaba feliz y que estaba trabajando con el ingeniero Mauricio. Bien, entonces ahora por acá, a ver, ¿tú qué le entendiste a ella que te quería comunicar? Me estaba doliendo el estómago. ¿Sí? ¿Y tú a ella? Que estaba muy feliz porque la hija iba muy bien en la universidad. ¿Sí? Te lograron bien. ¿Ustedes cómo les fue? ¿Tú qué le entendiste a Carmenza? A Carmen. Que estaba ahora trabajando acá en la piscina, que ya no salía mucho a la calle. Y ya nos escapaba. Que había dejado la calle, que había dejado la calle. ¿Sí? ¿Y tú qué le entendiste a él que te quería comentar? Me decía que estaba cansado porque le tocaba cuidar a la bebé toda la noche, entonces cuando me trataba de dormir ya sonaba la alarma, entonces le tocaba bañarse rápido. ¿Sí? Sí, pero vea todo lo que han comunicado ustedes. ¿Ya? No, el no verbal lo hemos dicho. ¿Tú qué le entendiste a él? Solo me habló de la novia que la amaba mucho. Que la hacía muchos corazones, sí. ¿Sí? Sí.
Y tú a ella, yo te vi a ti muy expresiva en el lenguaje no verbal. Que hoy tuvo una mañana estresada, que le tocó bañarse muy rápido, que le tocó almorzar, comer, desayunar muy rápido, le tocó llevar a los niños al colegio muy rápido, se despidió, que vino, pero todo fue muy rápido y estresado. ¿Sí? Cogió el bus y me quedé dormida. Ay, se quedó dormida. ¿Sí? Entonces miren todo desde ustedes. En el lenguaje no verbal, ¿tú qué le entendiste a ella? Pues ella creo que me decía que el fin de semana pasado había salido con los hijos, con el esposo, había jugado Hasta me ilusioné porque fútbol, pensé que era yo. básquet y algo del pelo de colitas, algo así no entendí. Pero sí era lo que tú querías expresar, ¿sí? Él fue como la continuación de lo que ya me había comentado, que pues estaba con la novia. Estaban como preparando una comida y que la habían pasado con una cartera de grabada. Eso fue lo que Sí. Pero no sé si. No, pero no fue eso. Entonces, ¿qué le querías tú comunicar? No, yo le estaba diciendo que había estado con un bebé, sí, que la había cargado, que la había sacado a pasear y ya no pudo pasar. O sea, no, totalmente diferente, ¿cierto? La información, si algo pasó ahí en ese canal. Bueno, Pero bueno, ese nada es como. ¿Y ustedes, cómo les fue? ¿Tú qué le entendiste? Yo le entendí que ahora tenía mucho trabajo, está haciendo mucho trabajo, que estaba también muy cansado, que en este momento la capacitación había sido como relajante. ¿Sí, Natalia? ¿Y tú qué le entendiste a él? Pues es que Andrés no se pudo expresar. ¿Por qué, Andrés? Pues, ¿se te dificulta un poco el lenguaje no verbal o por qué? ¿Sí? Con ella casi queda muy callado. No, es que él es muy tímido. Te daba como por lo que era ella, de pronto con otra persona te ha facilitado más. ¿Sí? Hablando de cosas. Hubiera estado Lorena, mejor dicho, yo creo que le invita corazón. Bueno, y ustedes acá con el ingeniero, ¿cómo les fue? ¿Tú qué le entendiste al ingeniero que te quería? Bueno, yo le entendía a él que él estaba algo preocupado por algo, pero pues no le pude entender muy bien qué, pero sí lo noté muy preocupado, tenía alguna preocupación. Sí. Básicamente eso es que uno lo que expresa, más que expresar un un problema o algo, es expresar un sentimiento. Sí. Yo a él le entendí que estaba de mal genio por alguna situación que sucedió, no estaba contento, estaba bastante molesto por algo que sucedió. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, yo estaba representando como que había mucho desorden, como que había algo, entonces eso era lo que yo quería transmitirle a él, que estaba molesto porque había mucho desorden. Entonces fíjese todo lo que nos comunicamos en lo que fue el lenguaje no verbal. Si ve toda la información que sacamos y no tuvimos palabras, pero lo hicimos todo a través del lenguaje no verbal, que era lo que estábamos hablando acá. Pero sí cambia el hecho de hacerlo con atención plena, de yo mirar de frente, el tono de la voz, yo siento que me están poniendo atención o no. Si yo estoy hablando algo y la persona está en el celular o mira hacia otro lado, eso me indica como que no me está poniendo atención, ¿cierto? Entonces, muy importante también lo que es la postura corporal para lo que es el lenguaje. No, hay que hacerle clic en la diapositiva. Entonces, escuchar activamente sin juzgar es algo también muy importante. Porque nos están diciendo algo y yo ya estoy emitiendo juicios de lo que me están diciendo, ¿no? Escuchar con apertura a ver qué puede ser, pero sin juzgar. No interrumpir. Que fue lo que a ustedes les hizo falta, era un minuto nomás, pero sentían la necesidad como de intervenir. No anticipar respuestas, eso también pasa mucho, que me están diciendo algo y entonces yo, entonces tal cosa, ya estoy anticipando. Puede que sí, puede que no, pero como escuchar a ver y no anticiparme a las respuestas. Y lo que les dije anteriormente, escuchar no es estar de acuerdo, simplemente estoy escuchando, pero el hecho de que yo ponga atención
no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que me están diciendo. Entonces, en la escucha activa podemos utilizar monosílabos. Ajá, ok, bien, sí, o asentir con la cabeza. Y lo que les decía anteriormente, el parafraseo. Entonces, lo que tú estás queriendo decir es tal y tal y tal cosa. O también con el sentimiento, ya veo que es importante para ti esto y esto y esto. Quizás de pronto podríamos hablarlo y tratar de solucionarlo. También, digamos, la forma en que yo diga, yo apreciaría mucho si tal y tal cosa. Déjame saber si entendí lo que me quieres decir. Tal y tal y tal cosa. O sea, son palabras que nos ayudan mucho, ¿sí? Entonces, digamos, y hay una cosa muy importante, que lo blando vence lo duro. Esa es una técnica de Tai Chi. Entonces, ¿qué pasa? La persona muy agresiva, si yo no respondo en la misma manera, eso hace que inmediatamente la otra persona baje. Es el ejercicio más duro de todos. Ese juego de roles no lo hicimos. Es el más difícil de todos, cuando una persona llega agresiva y yo no responder en la misma manera. Porque si llega muy agresivo, ¿qué hace la persona o qué solemos hacer? Defendernos, y entonces en la misma manera responder agresivamente. Ahí sí bloqueamos completamente. Entonces llega agresivo. El hecho de yo dejar que la persona hable, eso hace catarsis. Entonces, con solo escuchar, dice, y yo lo dejo, ya inmediatamente baja un poco la guardia. ¿Sí? Vamos a mirar estos rostros, y vamos a tratar, pues esto es algo de cada uno, la interpretación que dé. No hay como una norma general de que quiera hacer tal sentimiento. Miremos el primero. ¿Qué les refleja ese rostro? Tranquilidad. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Mami, estoy dictando una charla, ahorita le vuelvo. Ese tranquilidad les da. El segundo rostro. ¿Cómo qué? Como que no está entendiendo algo, como que no le cuadra algo. ¿El segundo? El segundo. Como loco. Lo ven como loco, que no está entendiendo. ¿Qué más? Furioso. ¿Quién lo ve furioso? ¿Por qué lo ves bravo? La expresión es muy dura, es muy... Levanta la ceja. La levantada de la ceja. El segundo. Prevenido. El tercero. Sorprendido. ¿El tercero? Sí, el tercero. Como taciturno. Taciturno. ¿Qué más? ¿Los de atrás alcanzan a ver? No, casi no. ¿Cómo ven el tercer, la expresión del rostro del tercero? Como atento. Me parece que está ¿Cómo qué? Como A mí distraído. me parece que está como escuchando algo, como atendiendo a algo sin hablar. Como atento a algo. Ustedes, cada uno lo interpreta, digamos que no, pero es la expresión del rostro, nos dice cosas. El siguiente, bueno, eso está un poco más expresivo. ¿Cómo lo ven? Sorprendido. ¿Ah? Sorprendido, asustado, como de asombro, ¿no? La chica, ¿Esta? No me importa. como no me importa, dice acá Natalia. ¿Cómo ve la chica de acá, esta última de la parte superior? ¿Enamorada? Si le están como diciendo algo, ella está escuchando plácidamente. Como está pensando como una pero como de burla. Pero mire que aquí uno las ven de amor, otros de burla. ¿Ustedes cómo la ven, la chica? Vea este tipo tan bueno. Como diferente, Sin ¿no? ánimos de nada. La ve sin ánimos, ¿por qué la ve sin ánimos? No sé, como la expresión así es como si no. ¿Sí? No tiene ánimos de nada. Este rostro, Como autoritario. la mirada, mal geniado,
¿A qué? Como retando a la otra persona. Como retador, ¿cierto? ¿Apretado? Retado. O sea, la mirada esa está fuerte, ¿no? O sea, o si no haces como de retador, sí. Como una cara como de que mira qué vas a hacer. El siguiente, ¿cómo lo ven? Escuchando algo contento, que le suena en el oído. ¿Contento? A mí me parece que está mirando de manera burlona. Como conformista. Está diferente la interpretación, burlona, conformista, alegre. ¿Cómo lo ven los de allá? A este. Como que... ¿Tú qué dices? ¿Cómo lo ves? Y la chica siguiente... burlón. Como no entendiendo algo. Sí, como que, a ver, ¿sí? Sí, como que no entiende. O a ver, ¿cómo que me estás diciendo? No estoy de acuerdo, ¿cierto? El siguiente, ese. Ah, ese sí. Y un espino que se alegre, como imitando, como contento. Ese sí como que no. Y el siguiente, ese sí está como bravo, ¿cierto? Por el rostro, los dientes. Quisiera pelear. Esta chica. Sí. Es un tipo. Es un tipo. Pues es un hombre. Es un hombre, sí. Pensativo, sí. Ese es mañas. Este. O sea, poniéndole cuidado a alguien. Como rebelde, como que más. Como que no le interesa. Este. Como decepcionado. No, es decepcionado. ¿Ustedes cómo ven a este? ¿Si le alcanzan a ver los Está rostros? planeando algo. Sí. Como aburrido. Sí, cara de malo. ¿Le ven cara malo, planeando algo? Está tramando algo, está tramando algo. Esta chica. Mala porque... Hasta que le pega al esposo. Hasta que le pega al esposo. Ella está peleando con el hielo. ¿La ven brava? Todo el día, llega temprano. Y el último, Como comprensivo. intelectual. Entonces fíjense, todo lo que nos dice es solo un rostro. O algunos ya estaban si ven tejiendo historias, que esta estaba con el primero, que solo con el gesto podemos sacar historias o entender muchas de las cosas en el lenguaje no verbal. Sí. Entonces, ¿qué es importante? La postura, ¿cierto? La postura es muy distinta la del cuerpo. Porque si yo, por ejemplo, allá vi en un ejercicio, digamos, pero era la posición que estábamos, pero cuando hicieron el ejercicio ustedes, tú le estabas dando la espalda a él, pero era por la posición, pero digamos, eso es muy distinto. Si yo hablo, no miro, sigo o doy la espalda, el hecho de dar la espalda quiere decir que no me interesa, por ejemplo, o sea. Y las personas somos diferentes, hay 3 estilos de personas, unas somos visuales, otras táctiles y otras auditivas. Entonces, por ejemplo, yo soy visual, para mí es importante que me miren a los ojos, si no me miran siento que no me están poniendo atención. Para otros es importante el tacto y para otros el escuchar. Pero sí es importante la postura del cuerpo, nos dice mucho. Los gestos del cuerpo, si estoy relajado, moderado, o uno a veces mucho, bueno, por la atención al público, eso suele suceder mucho, por el mismo estrés que manejan las personas, pero uno llega y ya la misma actitud de la señorita como que, ¿cierto? No, pero no, en cambio cuando es una persona muy cordial, claro, eso dice mucho, la expresión facial y el tono de voz, dependiendo de lo que quiera comunicar. Entonces esta es otra reflexión de si haces lo que siempre hiciste, tendrás lo que siempre tuviste. Si queremos generar cambios en nosotros mismos, en frente por, digamos, el tema que estamos tratando hoy de la empresa, de la parte de la comunicación, pues debemos cambiar. Si seguimos haciendo lo mismo que hasta el momento, pues no va a pasar nada, porque los resultados siempre van a ser los mismos.
Ahora entonces vamos rápidamente a que cada uno me diga qué estilo de comunicación se considera y cómo considera que podría mejorar en el tiempo que nos queda. Si quieres comenzamos por allá, ¿por ti? ¿Tú cómo te consideras? Ah, claro, nosotros utilizamos todos los estilos. Yo puedo ser asertiva, pero en una situación puedo ser agresiva o en otra de pronto sumisa. Pero hay algo que nos identifica más habitualmente. ¿Tú qué estilo te consideras? Bueno, yo pienso que soy asertiva. ¿Sí? Asertiva. Me gusta utilizar mucho, no digamos esto, sino como La complicidad. Buscando la complicidad. Sí, o sea, gestualmente. que sea más agradable la comunicación. Sí. ¿Tú? ¿Cómo te consideras tú? Sí. ¿Yo? Sí, tú. Todo. Pasivo, yo creo, no sé. ¿Como sumiso? No, tranquilo. Bueno, eres tranquilo, pero cuando necesitas decir que no lo haces, ¿debes o a veces consideras que de pronto te hace falta decir no en algunas ocasiones? ¿Sí? Entonces como mejorar eso de pronto un poco, de poder decir no, así sea de una manera adecuada, pero en algunas ocasiones poder decirlo. ¿Tú? Más Cecilia, vamos como así. Señora, pasiva también. ¿Y cómo piensas que puedes mejorar? Pues logrando lo que hemos visto, ¿no? O sea, poder decir no en determinadas ocasiones o preguntar por qué me estás diciendo esto y esto, ¿sí? El tono de tu voz, la mirada, todo eso ayuda muchísimo. ¿Tú? Digamos que Señor. Realmente asertivo, sin embargo a veces hay casos en que uno se expresa con mucho lenguaje técnico y a veces no expresa bien la información y de pronto la persona no interpreta bien esa información. Entonces, tratar de mejorar en esos temas para ser más asertivo. Sí, de pronto lo que tú estás diciendo es muy importante, como el lenguaje es técnico, entonces uno asume que eso que uno maneja, todo el mundo lo entiende. Y resulta ser que a la persona que le estoy diciendo pues no trata el tema de ingeniería, entonces no lo va a entender. Entonces utilizar un lenguaje como asequible para las personas que no manejan eso, ahora sí. Yo creo que tengo un poco de asertiva y un poco de pasiva. Yo siempre soy muy, o sea, yo como que analizo mucho lo que voy a decir a la otra persona como para que no se sienta mal, y pienso mucho como lo que voy a decir. Sí, porque te preocupa el hecho de que lo que digas de pronto ofenda a los demás. Pero en ese demorar, de pronto no terminas diciendo nada si lo piensas mucho. Pues yo siempre trato de decir lo que necesito decir. Pero sí. Entonces, siempre como que trato de que la otra persona no se vaya a sentir mal. Sí, no, está bien, o sea, asertivo, pero esta vez lo que tú dices, o sea, es la forma, no es que no puedas decir lo que no, sino es la forma en que lo dices lo que hace que sea asertivo o no. Bueno, hay personas que tienen esa asertividad que pueden decir lo peor a otra persona, pero lo hacen de una manera tal que no hacen sentir tan mal, ¿cierto? ¿Tú? Porque me gusta dar información clara, pero de lo que yo sé, de lo que supongo generalmente no digo. O sea, me gusta dar una información clara de lo que yo sé. Sí, sí. De resto no. Sí, si no la tienes, mejor no dar, porque si no hay... Y ustedes, tú, la chica. De pronto como pasivo. ¿Sí? ¿Y cómo piensas que pueden mejorar también? No, pasarse ahora al otro lado, no. ¿Ah? Perdón, que tiene el ocupado al parqueadero 54. ¿Cuál es ese? ¿Qué lado queda? El segundo. Ah, ¿sabes qué? Entonces el carro de Honda.
El Carmen Orlando, verde. Sí, ese es de Orlando. ¿Qué haces el ingeniero Orlando? Tranquila, sí. Pues mejorarlo, pues... Que le entregaron a José. No, por eso lo que estamos diciendo igual, mismo acá, pues poder decir que no, y el tono de la voz, si no estás de acuerdo, no pasarse al otro extremo, sino no estoy de acuerdo por esto y esto, no quedarse callado, sino lograr expresar lo que piensas de una manera adecuada. Uy, sí. Ya ahorita se pone a fiscalizar. Yo trato de ser asertivo, trato de comunicarme y expresarme de forma directa y pues de forma amable y tratar de comunicar todo de forma que me entiendan y que podamos entablar pues dependiendo de la conversación, un compromiso, una situación que conlleve a que haya un producto, ¿no? Sí. O sea, como asertivo, ¿cierto? ¿Tú? No, pues mi comentario es como pasiva. ¿Pasivo también? Sí, aprender a decir que no. No, o sea, es que, o sea, yo soy pasivo, pero pues yo sé decir no, sí, hay cosas que digo que no, y me tengo ahí a la, pero sí soy como más pasivo, soy como más, acoplo las cosas que... Te acomoda, sí. Pero eso no está malo, sino en el sentido de cuando no estés de acuerdo, sí tener la habilidad. No, pues ahí ¿cierto? cuando no estoy de acuerdo, depende de si ya es algo contra mi voluntad, pues digo que no, o sea. Sí. ¿Y tú? A mí me pasa mucho lo del compañero Edgar, que, o sea, creo que soy asertivo, pero a veces digamos el lenguaje técnico o la parte técnica que uno maneja a veces hace que los demás no le entiendan muy bien a uno. Entonces, digamos que más o menos así, ¿no? Sí. A veces se vuelve uno como que no le entiende, pero de pronto es por las cosas. Pero ya es otra cosa, digamos, del lenguaje. Pero en tu estilo te consideras asertivo. Sí, generalmente sí. Sí, el ingeniero. Yo pienso que eso tiene una connotación ahí doble, que también depende de la situación. De la interacción con otra persona. Sí. Yo soy asertivo, pero si yo llego a entrar en un ambiente hostil, automáticamente la comunicación no puede cambiar agresiva. Sí. Eso depende del ámbito y de la interacción con la otra persona. Sí, que era lo que yo les decía, o sea, tendemos a utilizar un estilo, pero en determinado momento podemos cambiar. Y ese es el ejercicio más difícil, de lo agresivo con agresivo. Si yo llego y el ambiente está hostil, entonces convertirme en agresivo. Entonces es como el ejercicio de no ser asertivo. ¿Tú, Natalia? Pues yo me considero que tengo una comunicación asertiva. Sin embargo, en el momento que veo que no me estoy haciendo entender, procuro encontrar las palabras para hacerlo o hacerlo más fácil. Y sí me cuesta, hay veces decir no, aunque en ocasiones soy pues un poco agresiva, pero me cuesta decir. Es verdad. Es verdad que... Pero es que ahí está complicado porque son como varios estilos lo que dijo Natalia. O sea, de pronto un poco agresiva, pero sin embargo se le dificulta, fíjese, decir no. Es como una mezcla de las tres. Sí, es como una mezcla de todos. ¿Sí? Sí, yo sí soy una mezcla de todos. O sea, posiblemente soy más asertiva que agresiva, pero tengo el defecto de no decir muchas veces que no. ¿Y cómo consideras que puedes mejorar ese estilo? No sé, de pronto dando como mi punto de vista del por qué no debería yo hacer X o Y cosa. Pero, sí, exacto. Pero ya después cuando me digan, no, pero es que es por esto, o sea, es como entrar a debatir del qué tanto tengo, o sea, soy tan competente para hacer X o Y labor, o no me siento capaz de hacer las cosas. Si nos toca la tercera parte, vamos con estrés, comunicación, la siguiente sería resolución de conflictos, ¿cierto? Como para cuando nos encontremos en esas partes, ¿cómo vamos a hacer? ¿Tú? Sí, un poquito pasivo, pues no me cuesta tanto decir que no, si no sé, digo no lo puedo hacer porque realmente no sé y no quiero embarrar. Sí. Básicamente eso. Pero entonces, ¿y cómo piensas que puedes mejorar? No, pues tal vez tomando un poquito más la iniciativa.
Entonces muchos pasivos, tú no me has dicho. Porque tú te saliste un momentico, si no te escapaste. Sí. No, muy pocas veces digo no. Pero sí, todo. Oiga, pero todos se les dificulta decir no, no es Pero fácil, ¿no? sí, mi actitud sí es de molestia, o sea, a veces cuando no quiero hacer algo así, sí lo hago saber, pero no comparar. Y Entonces, eso lo ¿cómo? debo mejorar. O sea, ¿con gestos fuertes o como a qué te refieres? De pronto sí. Mala, No sé, una mala Camilo, actitud. que me ha visto. Yo creo que sí, pero debo mejorar esa parte. Sí. Sí, o sea, no digo no, pero Yo tampoco. acepto con desagrado. O sea, sí, no dices no, pero con el rostro, con algo, ¿sí? Y no lo haces bien porque no estás de acuerdo. ¿Sí? Te fíjese todos. Entonces, para finalizar, vamos a interiorizar.